¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sección de entrevista del día de hoy. Hoy un tema muy interesante, vamos a hablar acerca de cuál será el futuro de la televisión, de las telecomunicaciones, en qué va a terminar, en qué va a parar todo este mundo que ha evolucionado tan rápidamente en los últimos años. Y por eso, en el marco precisamente de este tema, se ha celebrado durante toda esta semana en nuestro país, el Foro Internacional de Telecomunicaciones y el famoso Andina Link, que es un lugar en donde se reúnen los diferentes programadores de televisión acá en nuestro país. Y también ha venido a Costa Rica una serie de expertos internacionales, entre ellos el docente y consultor Gabriel Levy, con quien vamos a conversar acerca de qué nos espera en el futuro de las telecomunicaciones, específicamente de la televisión, de donde nos encontramos ahora. Muy buenas noches, Gabriel. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un gusto poder estar con ustedes compartiendo acá en Costa Rica en la tarde de hoy. Bueno, entramos de una vez en materia. El asunto de las telecomunicaciones ha variado tan increíblemente en los últimos años, en los últimos 10 años, tal vez desde 1996, cuando llegó el Internet, cuando llegaron los teléfonos inteligentes. La forma de ver televisión, que no había cambiado desde 1960, pues ahora está siendo transformada grandemente. Sí, la digitalización, que en términos generales es el hecho histórico que modifica notablemente la manera como se hace el consumo de contenidos audiovisuales, ha traído unos cambios que van a tocar todas las esferas del consumo, ¿no? Desde las pantallas, que indudablemente redujeron su tamaño de forma dramática a ambientes mucho más estériles de proyección como el LCD, el plasma o el LED, hasta las mismas formas de consumo, de un usuario que pasó de ser un sujeto que se sentaba como Mero Simpson en el televisor, abrir la cerveza y desparramarse en un sofá, hasta un sujeto que es un consumidor activo, que interviene, tuitea, genera interacción en redes sociales, se lleva en el iPad para el baño la señal de televisión. Entonces hubo un cambio, una mutación en todo, desde la estructura tecnológica hasta la forma como se consume la televisión. Ese es el milagro de la digitalización que hace que hoy en día ver televisión sea un asunto completamente distinto a como lo fue hace 1 o 2 décadas. Ahora bien, por ejemplo, Costa Rica está a unos cuantos años de comenzar un proceso, o estamos apenas empezando el proceso de digitalización, que es otra cosa muy diferente, pero también la televisión ha variado y se ha ido a la internet, o no sabemos si es que el internet se ha metido en la televisión o viceversa. ¿Qué es lo que ha sucedido, Gabriel? Bueno, básicamente es el fenómeno de la convergencia que permite que la estructura histórica de consumo monomodal llegue a su fin. ¿Cuál era esa estructura histórica de consumo monomodal? El radio era para oír radio, la televisión era para ver televisión. Hoy en día yo no puedo decir que un dispositivo es monomodal. Solo Par- sirva para una cosa. no, eso ya no es así, porque partamos de la base, el celular supuestamente es un teléfono, pero un teléfono no tiene GPS, un teléfono no se conecta a internet, un GPS no es cámara fotográfica, un teléfono no reproduce video, eso no es un teléfono. Por lo tanto, es un dispositivo multimodal que tiene muchísimas aplicaciones, muchísimos usos y muchísimos desarrollos. Eso es lo que está pasando con la convergencia, que se está perdiendo la vocación única monomodal de los dispositivos y está pasando a ser un fenómeno en el que todo converge, pero la convergencia no es que todo se fue a un dispositivo y se integró como si fuera una solución unificada, no es que unificamos en una sola herramienta los procesos, no, la convergencia es un fenómeno derivado del hecho de que múltiples dispositivos van a cumplir funciones unificadas o van a ser multimodales. Entonces el televisor ya hoy en día es un Smart TV, es un equipo que se conecta a internet, que reproduce video, es un equipo que procesa texto, que tiene cámara fotográfica, que hace videoconferencia. El computador también hace lo mismo, el celular hace lo mismo y rápidamente la nevera va a hacer lo mismo. Entonces, el fenómeno de la convergencia es básicamente eso, la integración de múltiples servicios y soluciones en múltiples dispositivos que hace que el consumo sea completamente diferente a lo que fue en otras épocas. Ahora bien, eso no nos va a quitar capacidad de concentración a la gente. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, en la academia? ¿O cómo se ve eso para sacarle provecho no solo al entretenimiento? Porque todo eso se ha hecho en la mayoría de las ocasiones para el entretenimiento, pero también la academia puede sacar provecho de toda esta convergencia tecnológica. Muchísima, porque cambia radicalmente muchos de los esquemas tradicionales en los que se hacen servicios o el Estado presta servicios. Por ejemplo, en el ramo de la teleeducación van a haber cambios dramáticos porque el dispositivo móvil, el celular, es una herramienta ideal para que por primera vez en la historia tengamos una educación nómada.
El sujeto puede hacer educación en el móvil mientras está en movimiento, algo que no había ocurrido nunca antes. La salud. Dispositivos como el celular sirven para hacer interconexión de dispositivos remotos de diagnóstico. Yo puedo conectar un ecógrafo, puedo conectar un electrocardiograma, cualquier elemento de diagnóstico a un celular, y en poblaciones muy alejadas rurales, donde no llega generalmente la tecnología, puedo generar servicios de interconexión. Como eso en cualquier área, ni hablemos del teletrabajo. Ya hoy en día no es necesario estar en el lugar sentado en el escritorio cumpliendo lo que se conoce como hora nalga, sino que el sujeto puede, desde un dispositivo móvil o no, ejercer sus funciones laborales. Yo de hecho viajo mucho por el mundo y mi oficina es el celular. De ahí puedo hacer lo mismo que hago si estuviera sentado en un escritorio en mi oficina en Colombia, porque no es necesario. Recibo correo electrónico, hago videoconferencias, hago gestión de archivos y documentos, comparto información en tiempo real, participo en redes sociales y todo lo hago en movimiento. Entonces, no es solo el entretenimiento. En general, este fenómeno de la convergencia en el que va a llegar un punto en que ni siquiera vamos a tener claridad de qué es qué, o sea, se van a diluir esas fronteras entre entretenimiento, entre salud, entre educación, porque se va a combinar realmente esta multifuncionalidad, no solo en el dispositivo, sino en lo que hacemos, genera un cambio que es culturalmente muy significativo y que modifica los patrones de comportamiento. Para las televisoras va a haber un cambio importantísimo, porque actualmente todos nos regimos por el famoso rating, pero eso podría pasar a la historia en algún tiempo. Claro, porque en este momento el modelo de televisión convencional es una transmisión lineal o un streaming de video broadcast, por decirlo de alguna forma, en que se consume la señal televisiva de manera lineal. Con la llegada de la digitalización, una de las grandes potencialidades es el video en demanda. El video en demanda ofrece la posibilidad de que el usuario a la carta seleccione los contenidos que quiere consumir, los descargue y los pueda ver en su dispositivo móvil, en su tableta, en su televisor, etcétera, etcétera. Yo le digo a mis estudiantes en clase que los hijos de ellos nunca van a entender exactamente por qué tenía que quedarse esperando hasta las 7 de la noche para ver un noticiero de televisión. O Ya sea, eso no va a pasar en la historia. le va a decir, papá, usted era un estúpido. ¿Por qué simplemente no iba y miraba el contenido y ya? ¿Por qué tenía que esperar hasta las 7 de la noche para ver el contenido? Porque el consumo va a ser un consumo bajo demanda, a la carta. El usuario se conecta, ve lo que quiere ver en el momento que quiere ver, en el dispositivo que quiere ver, en el lugar que lo quiere ver. Y cosas especializadas. Bueno, el nacimiento, como usted lo decía ayer en la exposición que hacía a varios costarricenses, la exposición, o más bien el trabajo especializado como canales como National Geographic, como Discovery, canales para adultos mayores, canales para niños. Así va a ser el futuro de la televisión. Contenido absolutamente focalizado, concentrado en unos públicos y en unas tendencias. Discovery solamente en el mundo ya está llegando a 60 canales especializados en subdocumental, pero sobre eso no es la única experiencia. Vemos Disney, por ejemplo, especializado en televisión infantil, o Nickelodeon especializado en televisión infantil. Vemos canales especializados solo en deporte como ESPN, Fox Sports, Claro. incluso se subespecializan en algunos canales. Hay el canal del golf, el canal del tenis, el canal del béisbol. Entonces llega un punto en que el contenido es tan especializado que el usuario decide a la carta. Y obviamente en este modelo de video en demanda la especialidad es mucho más, porque aplicativos como Netflix, que es una de las primeras experiencias que se consolida en el mundo de over the top o de contenidos sobre las plataformas de la nube, hace que el usuario particularmente diga, yo quiero ver qué tiene de películas de acción, y el sistema se lo filtra. Y dice, yo quiero no solo que sea película de acción, sino que sea con Sylvester Stallone, y se lo filtra. Y pagando $8 al mes. Y tiene 2.300 títulos. Es un cambio dramático en los patrones de comportamiento. Ahora, de lo que usted pudo ver así muy rápidamente de su visita en Costa Rica, ¿qué tal? ¿Cómo vio el ambiente? ¿No tuvo oportunidad de ver televisión siquiera? ¿Cómo vio el panorama y cómo vio la parte de la tecnología en Costa Rica? Pero en general el fenómeno en América Latina tiende a comportarse de manera muy simétrica. Estamos dando el paso de migración digital por etapas. Las primeras etapas se han dado en la producción, que de hecho acá lo vemos, es decir, las cámaras con las que acá ya estamos produciendo son cámaras digitales, ya tienen incorporado en su interior un microprocesador, y la señal que mandan veo que es digital porque la conexión llega directamente digital a la consola. Me contaba el ingeniero del canal que ya almacenan en estado sólido, en discos duros. Entonces, la primera etapa, que en general en América Latina ya está superada, es la producción audiovisual. La siguiente etapa en la que está implementándose los procesos es la transmisión. En el caso de países latinoamericanos como Paraguay, Argentina, Brasil, están iniciando transmisiones digitales. Costa Rica está en ese camino. Me decían que en 4 o 5 meses ya tendrán funcionando a full la televisión digital terrestre en distribución. Entonces, en general, Costa Rica está
a tono con la lo que está tendencia pasando latinoamericana. en otros países. Que entre otras cosas, la tendencia latinoamericana tiene un rezago, sí, frente al primer mundo. Tenemos Claro. unos 10 años de atraso en la transmisión digital. Pero bueno, esa etapa se va a superar en el corto tiempo. Pero para completar, tenga en cuenta que eso es asimétrico desde otro punto de vista. Porque si la gente se mete a YouTube, ya está viendo un contenido que es completamente digital. Totalmente digital. Entonces, bueno, mientras los medios tradicionales están rezagados en el proceso, los nuevos medios ya dieron el paso O sea, completamente. los usuarios van adelante que las televisoras. por Así ejemplo. es, ese es el fenómeno. Bueno, don Gabriel, de verdad que le agradecemos su presencia acá en RTN Noticias y por darnos un mejor panorama de la situación en Latinoamérica y, por supuesto, lo que sucederá en Costa Rica. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias.